Efesios capítulo 6, versículo 15. Hoy vamos a hablar acerca de el calzado del evangelio. Amén. ¿Lo tiene ya en su Biblia? Léalo con su vista, yo lo voy a leer en voz alta y dice de esta manera la palabra de nuestro Dios. Efesios 6, 15. Y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Amén. Oremos. Cierre sus ojos. Señor, gracias. Gracias esta mañana por tu hermosa palabra, porque sabemos que será el día de hoy de bendición para nuestras vidas. Yo sé que el día de hoy esta palabra será de fortaleza para el corazón cansado, será un aliciente para aquellos que están necesitados, Señor, de una búsqueda más profunda de tu voluntad. Bendícenos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, guárdanos en el hueco de tu mano. Bendice esta palabra, Señor, bendíceme a mí para poder explicarla de la mejor manera. Bendice a cada varón, a cada mujer, a cada niño, a cada adolescente y a cada joven que está aquí con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Escuche esta introducción. El más grande de los poetas griegos, llamado Homero, escribió una historia en su libro La Ilíada. En esta mitología se narra que una madre sumergió a su bebé recién nacido en aguas milagrosas para protegerlo de la muerte, porque sabía que cuando este niño llegara a ser hombre, sería un célebre guerrero. Y así fue. Pero cuando sumergió a su niño en el agua, lo cogió de un talón de su pie, de manera que este talón no fue sumergido en las aguas milagrosas. Este guerrero fue Aquiles. Y de allí que solemos mencionar esta parte de nuestro talón o de nuestro pie como el talón de Aquiles, hablando precisamente acerca de la debilidad de este héroe legendario. En la guerra de Troya, una flecha perdida se le clavó justamente en ese talón que no estaba protegido y murió. Esto no es más que una leyenda, que aunque irreal, quedó como una ilustración y resulta apropiada en esta ocasión para tener en cuenta que no nos debemos dejar llevar por las situaciones a las cuales el enemigo nos expone. No debemos dejar nada al descubierto ante nuestro enemigo, porque él tiene autoridad para tomar lo que le concedemos. Así que la iglesia el día de hoy debe de cuidar todas las áreas de su vida. Tú como creyente debes de cuidar todas las áreas de tu vida. Hemos hablado del cinturón de la verdad, que era una faja que se ponían los soldados romanos para cubrir esta parte del estómago, de la cintura, y que allí está la fortaleza del cristiano. El cristiano que anda en la verdad, el cristiano que no vive de apariencias, será una persona que tenga la capacidad de fortalecerse en los ataques contra el enemigo. Hablamos además de la coraza de la justicia, y que la coraza sirve para proteger nuestro corazón. De ahí viene la palabra coraza, de corazón, de cardía en griego, y significa que ante las circunstancias adversas que enfrentas, cuando Dios no te ha dado la respuesta, cuando no has obtenido la victoria final a través de la oración, debes de cuidar tu corazón para que no se endurezca, para que no se llene de amargura, y debes de protegerlo, de no abrir tu corazón a cualquier persona, de no contarle a cualquier persona tus problemas, tus dificultades, tus debilidades, porque el enemigo está vigilándote. Y entonces, al exponer tus debilidades, si antes no lo has hecho por medio de la oración ante Dios, ¿qué va a ocurrir? El enemigo va a trastornar tus planes. Hoy nos disponemos a hablar de esa parte que es el calzado del evangelio, que espiritualmente hablando, sabes que cubre nuestros pies, y sabes que Aquiles, al estar desprotegido en esa parte de su cuerpo, fue un blanco fácil del enemigo, y el héroe legendario quedó solamente eso en leyenda. Pero él se decía inmortal. Y entonces de allí obtenemos la enseñanza de que una iglesia que quiere tener vida y que quiere perdurar y que quiere que se cumpla la palabra que el Señor Jesucristo dijo, ni las puertas del Hades prevalecerán contra la iglesia, tiene que ser una iglesia evangelística, una iglesia que esté lista con sus pies a ir a predicar el evangelio en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es una iglesia misionera
que empieza haciendo misiones precisamente allí donde vives tú, con tus vecinos, en tu cuadra, en tu colonia, en Saltillo, en Coahuila, en México y hasta las últimas naciones de la tierra. Esta iglesia tiene que tener un día la capacidad de que de aquí salgan misioneros a fundar nuevas iglesias en esta ciudad. Incluso salir a otras ciudades, porque allí está la fortaleza. La iglesia nunca debe darse por satisfecha. La iglesia nunca debe de decir, ya nos cansamos, ya estamos suficientemente llenos de la palabra, ya no hay más que hacer, vamos a cerrarnos entre cuatro paredes, porque así, si así fuera, déjame decirte que tú no estarías aquí el día de hoy. La iglesia siempre debe de avanzar hacia adelante, siempre debe de entender que su fortaleza está en la palabra de Dios. Escucha, en octubre tuve un sueño. En octubre, muchos de ustedes, más bien quiero preguntar, en octubre, ¿cuántos de ustedes estaban aquí? Levanten su mano los que estaban aquí en octubre. ¿Se fijan cuántos son? Si acaso el 10% de la gente que hoy está aquí. Y yo tuve un sueño, hermanos, y fue esto. Yo no me dejo guiar por sueños, pero ese sueño fue muy revelador para mí. En esos meses habían robado a varios templos de varios pastores, amigos míos. Yo en las noches venía y hacía rondas durante varios días, a veces en el frío, a veces enfermo. Y entonces un día no pude venir y me quedé con el pendiente y tuve un sueño. Soñé que entraba por esas puertas y las puertas estaban abiertas. Y dije, han robado el templo. Y entraba, pero todo estaba aquí. Apenas cruzaba el umbral de esa puerta, todos los instrumentos, el equipo de sonido, las sillas, el cañón, todo estaba aquí. Aunque estaba abierta la puerta, pero estaba vacío el templo, no había gente. Y entonces escuchaba una voz que me decía, está vacía. Yo me desperté con esa palabra y me puse a orar y dije, Señor, ¿qué significa? Ese mismo día había un amigo que tiene el don de profecía. Me dijo, Salvador, lo que significa es que tu iglesia está vacía de talentos. El semillero en tu iglesia se ha secado. Tienes que crear nuevos liderazgos para que con la gente que tú tienes ahorita, esta gente esté dispuesta a apoyarte y ellos sean los líderes del mañana. Y la gente que vaya llegando, júntala con ellos, hagan un proyecto de trabajo y mire lo que hicimos. Capacitamos maestras y maestros para escuela dominical. Hicimos proyectos y no dejamos de hablar acerca del crecimiento, que tarde o temprano la gente iba a llegar a este lugar a buscar la palabra de Dios, sedienta de la palabra de Dios. Y aunque éramos pocos, le creímos a Dios y Dios empezó a llenar el semillero. Entendimos que nuestros niños eran semillas, que había que instruirlos a ellos con la palabra de Dios. Entendimos que cada uno de nosotros éramos importantes en esta dinámica del crecimiento de nuestra iglesia y que no deberíamos de separarnos porque entonces la división causaría un daño más grande a nuestra iglesia del que ya tenía. Y empezó a llegar gente y empezamos a tratarlos con amabilidad y empezamos a hablar de victorias y no de fracasos. Empezamos a hablar de sueños y no de pesadillas. Empezamos a hablar de cosas buenas y dejar atrás el pasado y todos los errores que hubiéramos cometido. Y entonces hoy vemos un milagro en nuestra iglesia. Vemos nuevos liderazgos que se están levantando. Vemos gente que está siendo discipulada después de haber creído en el Señor Jesucristo. Y entonces esa advertencia de Dios está vacía. El día de hoy se ha cambiado y hoy entendemos que Dios hoy ha llenado nuestros graneros. Que hoy tenemos una simiente, que tenemos una semilla que seguir esparciendo en todo tipo de campo. Hay campos difíciles, hay campos llenos de espinas, hay campos llenos de piedras, hay campos que han sido pisoteados tanto que no pueden creer que alguien les ame tanto que esté dispuesto a entregar a lo mejor que tiene a su Hijo Jesucristo porque los ama. Hay gente que se afana y aún así seguimos predicando la palabra de Dios. Y el semillero hoy tal vez no esté lleno, pero vemos que se está llenando. Creo que usted está entendiendo lo que le estoy diciendo. Quiero decirte esto.
Un soldado romano, empuñando la espada, necesitaba un calzado seguro para tener fuerza, estabilidad y firmeza. De nuevo es evidente la aplicación de esto a la batalla espiritual. Si nuestro calzado de la paz no está seguro y no se ajusta bien, no soportaremos mucho tiempo la batalla que el enemigo apremia contra nosotros. El calzado de un soldado le da además facilidad de movimiento, de manera que queda listo para afrontar todos los desafíos. En la vida necesitamos diferentes clases de calzado para diferentes tipos de actividad. Por ejemplo, ¿quién se dedica aquí a la obra o a lo que es la albañilería? ¿Quién se dedica? ¿Sabe, hermano, usted usaría los zapatos que trae ahorita para irse a trabajar a la obra? ¿Por qué? Porque se le acabarían y además sería peligroso, ¿verdad? Usted necesita unos zapatos con casquillo para que en caso de que le cayera un bloque no le dañara sus dedos, ¿verdad? Amén. ¿Quién aquí hace deporte? ¿Quién corre aquí? ¿Quién le gusta correr? Hermano, ¿te gustaría a ti usar o correr con esos zapatos que traes puestos? ¿O con unas botas Rupert, por ejemplo? De esas católicas que miran al cielo, las puntas hacia el cielo, ¿verdad? De caguama, por ejemplo, correrías. Ve que te verías un poquito ridículo. Te verías ridículo, con perdón de la expresión. Además te lastimarías. ¿Qué tipo de tenis usarías? ¿Qué marca sería la adecuada, por ejemplo? Unos Nike, ¿verdad? Que traigan protección en tus talones, para que cuando andes sobre las piedras no te piquen en los talones. ¿Verdad que sí? ¿Se imagina usted que yo vengo a predicar y aquí traigo zapatos todos llenos de cemento? Usted dirá, ¿qué trabajador es el pastor? Pero ¿qué no tiene ni siquiera para comprarse unos zapatos adecuados para predicar? O de tenis, ¿cómo me vería, oiga? Tenis, pantalón de vestir, corbata. ¿Verdad que debes de usar el calzado adecuado para cada circunstancia? Hermana Rosario, usted con su uniforme de enfermera, imagínese unas botas negras hasta acá, ¿verdad? Acá de rockera, ¿verdad? Armando, con chanclas ahí manejando el camión, ¿cómo te verías? ¿Sería práctico? La iglesia tiene que usar el calzado adecuado, ¿para qué? Para tener tres cosas: fuerza, estabilidad y firmeza. La iglesia va a empuñar la espada, va a empuñar el escudo, va a traer su coraza, pero si no trae el calzado adecuado, de nada le va a servir. Hay desafíos que tenemos que enfrentar, pero con el calzado adecuado. De manera parecida, necesitamos un tipo especial de calzado para la batalla espiritual. El único calzado que nos llevará a la victoria es el calzado de la paz. Porque hay gente que predica el evangelio, estamos hablando del calzado del evangelio, pero no deja paz en las personas. Vea usted un testigo de Jehová, con lo que llegan es diciendo, el mundo se va a destruir, ya con eso te quitan la paz. Llegan los mormones, te dicen, tienes que dejar de tomar café, ya te quitan la paz. Y te quitan el insomnio tal vez. Y te dicen, hubo un profeta llamado José Smith, hubo un ángel llamado Moroni. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Si aún un ángel les predica un evangelio diferente del que les hemos anunciado, el tal sea anatema. Hay evangelios que están dilucionados, que están de una manera, puedo decirte, afectados, que están cambiados, tergiversados. Esos evangelios no te van a llevar la paz. Hay evangelios que te dicen, tienes que dejar de hacer, tienes que dejar de tomar, tienes que dejar de comer ciertos alimentos, no transfusiones de sangre. Esos son evangelios tergiversados. Escucha. Ahora, quiero que sigamos hacia adelante. Es importante entender que el calzado que usamos tiene características importantes que deben ser comprendidas y fielmente apropiadas por el siervo invencible del Señor. De la misma manera que un soldado no podía permitirse resbalar y caer cuando estaba en medio de la batalla con el enemigo, los cristianos necesitamos estar firmes e inamovibles en la verdad del evangelio a fin de ser victoriosos en la contienda espiritual. Los pies que representan nuestra voluntad, cuando están calzados con el evangelio de la paz, solamente iremos a donde Dios nos ordena ir. Mira, Lucas capítulo 15, versículos 21 al 24, es la historia del hijo pródigo. Él regresa al padre después de haberlo perdido todo, después de haber padecido hambres, después de que sus amigos lo abandonaron. Él vuelve en sí después de haber estado cuidando puercos, cosa que era prohibida para un judío. Significa que él
tocó fondo, cayó en lo más bajo de la desesperación humana. Y entonces él decide regresar y escucha lo que sucede en Lucas capítulo 15, versículo 21 al 24, entendiendo que hablar de los pies, nuestros pies, estamos hablando de la voluntad de servir y de obedecer a Cristo. Amén. Quédate con esa idea porque es lo que vamos a trabajar el día de hoy a través de esta conferencia. Lucas 15, 21. Escucha lo que dice la palabra de nuestro Dios. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Escucha, hasta ese momento el hijo pródigo era un esclavo de sus delitos, de sus pasiones, de sus pecados. Él decide regresar, él volvió en sí, no fue suficiente, él decidió regresar a la casa del padre y fue adoptado nuevamente como hijo. Y entonces se le ponen varios elementos y escucha, el primer elemento, ¿cuál fue? Se le vistió con el mejor vestido. Cuando tú llegas a la casa de nuestro Dios, se te pone el mejor vestido, ¿sabes cuál es? El amor de Cristo. En segundo lugar, se le puso un anillo, significaba que otra vez se le reconocía como hijo y como príncipe. Y nosotros somos reyes y sacerdotes y reinaremos juntamente con Cristo. Pero hoy somos príncipes que hemos sido sacados del muladar y hoy estamos en los lugares celestiales con Cristo. En tercer lugar, se le puso calzado en sus pies. Los esclavos no traían zapatos, no traían chanclas, no traían guaraches, no traían calzado. Cuando llegas a los pies de Cristo, tú eres calzado nuevamente. Significa que ahora eres siervo, eres hijo de Cristo. Perdón, eres siervo de Dios, eres hijo de Dios. Y entonces nosotros estamos en una nueva vida para servir a Dios, para disfrutar de su presencia, para predicar el evangelio. Entonces, cuando somos calzados con el evangelio de la paz, solamente iremos a donde Dios nos ordene ir. Ahora, ¿qué es el evangelio? Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 1 y versículos 3 al 4. Ahí tienes la indicación del pasaje, porque la gente dice, bueno, el calzado del evangelio, entonces, ¿qué es el evangelio? Tenemos que aclararlo porque hay gente que predica muchos evangelios. Está el evangelio de la prosperidad, que dice que la pobreza es del diablo. Si tú estás mal o si eres pobre económicamente, entonces tú estás mal espiritualmente también. Eres un pecador. Está el evangelio o la teología o el evangelio de la liberación, que dice que las armas es el único camino para alcanzar la libertad espiritual, moral y económica del hombre. Pero el verdadero evangelio está descrito aquí en la palabra de Dios por el apóstol Pablo. Primero los Corintios capítulo 15, versículo 1 y versículos 3 y 4, y dice de esta manera: además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Fíjate, dos condiciones del evangelio: hay que recibirlo y segundo, hay que perseverar. ¿Cuál es este evangelio? Vamos al versículo 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Escucha, ¿qué vas a hacer cuando llegue un compañero de trabajo y te diga, tengo ganas de suicidarme? ¿Qué vas a hacer cuando llegue la vecina y te diga, vecina, he pensado en quitarme la vida, he pensado en dejar a mi esposo? Vecina, ya no aguanto a mi esposo, es un golpeador, es un borracho, es un alcohólico, es un bueno para nada. Cuando llegue una persona a tu negocio, a tu casa, ¿qué vas a responder cuando te diga, estoy deprimido, estoy desesperado, no sé qué hacer, mi vida es un fracaso? Quiero decirte una cosa, lo primordial es presentarle a la gente el evangelio. Cuando llegue una persona que te diga, tengo insomnio, no puedo dormir, tengo un sonido en mi cerebro que no me deja día y noche, ¿qué vas a responderle a la persona? ¿Sabe una cosa? Vamos a orar primero. ¿Conoce usted al Señor Jesucristo como su Salvador? No, no lo conozco. Preséntale a la persona el evangelio. Ora pidiendo sanidad. Porque qué tal si Dios aprovecha esa circunstancia adversa o esta enfermedad para que ella o él conozcan a Jesucristo. Y entonces
Si la persona no sana, mira, llévalo tú mismo al hospital. Pero primero vamos a hacer lo posible y después dejaremos a Dios lo imposible. Lo posible es esto, versículo 3. Primeramente, escucha lo que dice aquí. Os he enseñado lo que asimismo recibí. Esto es el evangelio. Escucha, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Amén. En la palabra de Dios, el evangelio, la realidad de que Jesucristo murió por nuestros pecados en la cruz del Calvario, resucitó al tercer día, hoy está a la diestra del Padre, es la verdad central en la palabra de Dios. Amén. Ahora, en el evangelio, la persona central es la persona de Jesucristo. No es María, no es Pedro, no es Pablo, es el Señor Jesucristo solamente. No es el evangelista, no es el predicador, no es Billy Graham, no es Luis Palau, no es Salvador Aldaco, es solamente Jesucristo el único que salva. Y tenemos que presentarle a la gente el verdadero evangelio resumido en los versículos 3 y 4 de 1 Corintios capítulo 15. Porque escucha, hay muchas religiones, pero te pregunto, ¿qué héroe de qué religión, qué presentador de qué religión resucitó al tercer día de entre los muertos? ¿Mahoma resucitó? Pregunto. Hoy está muerto. ¿Buda resucitó? Pregunto. Hoy está muerto. ¿José Smith resucitó? Hoy está muerto. ¿Napoleón resucitó? ¿Nietzsche resucitó? ¿Hitler resucitó? Todos los que algún día fueron la esperanza para personas, para millones de personas, fueran fundadores, fueran gobernantes, fundadores de una religión, de una nación, hoy están muertos, excepto Jesucristo. Así que entendemos que el evangelio es Jesucristo. En términos prácticos y viendo las raíces griegas, y no crea usted que soy un erudito de griego, no lo soy, pero uso algunas palabras reveladoras que encontramos en la Biblia. Y mire, el término griego evangelio o evangelión en griego, como aparece en la Biblia, distingue el mensaje cristiano de otras religiones. Un evangel eran las noticias de un gran evento histórico que cambiaba las condiciones de los oyentes y que requería una respuesta, como una victoria en la guerra o la ascensión de un nuevo rey. Así, el evangelio es la noticia de lo que Dios ha hecho para cumplir la salvación a través de Jesucristo en la historia. Este no es un aviso acerca de lo que debemos hacer para alcanzar a Dios. Nosotros no ganamos la salvación, nosotros solo la aceptamos. Escucha, el evangelio consiste en esto. Antiguamente, en los griegos, en los romanos, cuando ascendía un nuevo rey, cuando se ganaba la guerra, se proclamaba el evangelio, la buena noticia de que se había ganado la guerra o teníamos un nuevo rey. Escucha, nosotros cuando proclamamos el evangelio anunciamos dos cosas. En primer lugar, que Jesucristo venció a la muerte. 1 Corintios capítulo 15, Pablo ya lo dijo. Segundo lugar, tenemos un nuevo rey. Hoy Satanás ya no es tu rey. Hoy el pecado no te gobierna ni te esclaviza. Hoy Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Nosotros somos reyes. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. O no hay nadie, que se le pueda oponer a Jesucristo. Pero también hablamos de la salvación. Tenemos que entender esto, que el evangelio es gracia en lugar de mérito. Porque hay muchas religiones. Y hay muchas religiones que te dicen, haz esto y haz esto otro. El hinduismo te dice, practica el yoga. Y ahí te tiene. Como tonto, lo dices como 20,000 veces, hasta que te pierdes en la nada, en el nirvana, te unes a la divinidad de ellos, que es un Dios no como el de nosotros. El Dios de ellos es nada. Te unes a la nada. Y entonces hay que hacer algo para llegar a la salvación. Tienes que comer solamente verduras, tienes que practicar yoga, la meditación trascendental. Otros dicen tienes que hacer buenas obras.
Los sabatistas te dirán, tienes que guardar el sábado, tienes que comer verduras, porque así lo demanda la ley del Antiguo Testamento. Así que entendemos que hay muchas religiones. El Evangelio, escucha lo que dice: yo soy aceptado por Dios a través de Cristo, por lo tanto, obedezco ¿a quién? A Dios. ¿Qué dice la religión? Yo obedezco a Dios, por tanto, debo ser aceptado por Dios. ¿Te fijas el orden de los factores? Aquí se altera el producto. Dice la religión, si yo obedezco a Dios, si cumplo sus mandamientos, entonces Él me tiene que aceptar. Él tiene la obligación de hacerme su hijo. Pero escucha lo que dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 4, versículos del 4 al 8. Amén. Pero al que obra, estamos hablando de religión. Al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre, a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Qué dice Pablo? Si tú obras, pero no tienes a Cristo en el corazón, es solamente una religión. Es como si Dios tuviera una deuda contigo, y escucha, la deuda la tenemos nosotros con Él. Es una deuda impagable. Era el pecado. Y entonces, dice la palabra de Dios, el que no obra, el que no se confía en su propia justicia, sino que cree en aquel al que Dios levantó de entre los muertos. ¿Qué significa? Él es bienaventurado. Él es perdonado. Él vive el verdadero evangelio. Él dice, yo soy aceptado por Dios a través de Cristo, por lo tanto, yo obedezco a Dios. El evangelio es diferente de la religión. Con religión el hombre lo reduce todo a mandamientos en el afán de ganar la salvación. Juan capítulo 6, versículo 28, escucha lo que dice la palabra de Dios. Hay gente que es muy religiosa y trata de vivir por mandamientos. ¿Sabes cómo se le llama esto? Fariseísmo. Gente religiosa. Juan capítulo 6, versículo 28, escucha. Este tipo de gente se le acercó a Jesucristo, le hizo una pregunta muy importante un día. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? ¿Cuál fue la respuesta de Cristo? Váyanse danzando chalma, váyanse a la catedral más cercana de rodillas, golpéense el pecho, golpéense la espalda con látigos, crucifíquense como yo un día lo voy a hacer. Escucha la respuesta de Dios. Respondió Jesucristo y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en aquel que Él ha enviado. ¿A quién se refería Jesucristo? A Él mismo. Crean en mí. ¿Quieren basar su religión en obras? La única obra que Dios les pide es que crean en mí. Escucha, la gente religiosa tiene que entender que de nada sirve orar, ayunar, golpearse, lamentarse. De nada sirve irte a sentar a una iglesia, cuantos eventos religiosos quieras ir, si no has creído en Jesucristo como Salvador. Esa es la esencia de la verdadera religión, apartarte del mal y creer en Jesucristo, hacer las paces con Dios a través de Jesucristo. El evangelio es diferente además de la irreligión, porque hay gente que dice, yo soy atea, yo no quiero saber nada de Dios, no quiero saber nada de ninguna religión. Entonces tienes que entender esto. El irreligioso busca su propio Señor y su propio Salvador, rompiendo los mandamientos de Dios. Hechos capítulo 4, versículo 12. Escucha lo que dice la palabra de Dios. Porque hay gente que dice al contrario, yo no tengo religión, yo no necesito religión, yo no necesito de Dios, no necesito de alguien que muera por mí. Eso es ateísmo práctico. Y escucha lo que dice la palabra de Dios. Es un versículo que tú tienes que entender cuando la gente dice, yo no necesito a Dios. O yo por mi propia religión voy a llegar a los pies de Dios o voy a llegar al cielo. Al cabo, todos los caminos conducen a Roma. ¿No se ha dicho eso durante siglos? Escucha. En ningún otro hay salvación, ni en la filosofía
Escucha, ni en la hechicería. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente podemos ser salvos a través de Jesucristo. No hay otro nombre. Y hablar del nombre, escucha lo que significa. Es hablar del carácter de una persona, de lo que es esa persona, de sus atributos. Así que solamente a través de Jesucristo podemos ser verdaderamente salvos. Siguiendo adelante, hermanos, quiero decirte esto. El evangelio es cambiar al débil en fuerte. Cristo ganó nuestra salvación a través de perder la vida. Juan capítulo 10, versículo 17 al 18. Escucha lo que dice la palabra de nuestro Dios. Juan 10, 17 al 18 dice, ¿lo tienes? Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Escucha, Jesucristo ganó nuestra salvación a través de él perder la vida. Pero ve lo que dice el versículo 18. Hay muchos mártires que han entregado la vida por poblaciones enteras. Tenemos a un Jesús García que hace algunas décadas, él se subió a un tren que iba en movimiento, llevaba dinamitas, iba a estrellar contra un pequeño pueblo, me parece que en Sonora. Jesús García, el héroe de Nacosari. Él se llevó el tren explotó, murió él, pero esa población siguió hasta el día de hoy. Están los niños héroes. Un niño héroe dicen que es mito, otros dicen que es realidad, que se envolvió en una bandera, porque la bandera representa todo lo que es nuestra república, se tiró al vacío. Hubo generales que en la revolución, que en la independencia entregaron su vida, se hicieron mártires, pero Jesucristo resucitó al tercer día, a diferencia de ellos. Nadie me la quita, sino que yo mismo la pongo. Tengo poder para ponerla, tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Segundo lugar, Cristo alcanzó poder a través de la debilidad y el servicio. Juan capítulo 13, versículos del 13 al 15. Escucha lo que dice la palabra de Dios. Vosotros me llamáis maestro y señor y decís, porque lo soy. Y vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien, porque lo soy. Pero si yo, el Señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. ¿Quiénes quieren formar parte del grupo de alabanza? Pregunto. ¿Quiénes? Levanten la mano los que les gustaría cantar, los que les gustaría aprender a ejecutar un instrumento, los que saben hacerlo. Levanten la mano, déjenla arriba, por favor. Déjenla arriba, por favor. Isaí, ven por favor acá enfrente. Mira, aquí hay gente que me dice que quieren entrar al grupo de alabanza. Ven aquí al frente. Levanten su mano bien todos. David, Ángel, levanten la mano bien. ¿Les tomamos en cuenta su petición de entrar al grupo de alabanza? ¿Qué te parece? Ahora voy a lo siguiente. Bajen la mano. Jesucristo dijo, servicio no solamente es estar acá arriba. Servicio es también hacer las rutinas que otros desprecian. A mí me gusta que la gente que está en el grupo de alabanza entienda que no me gusta que se enamoren del lugar. Me gusta que se enamoren de Cristo. Porque estás enamorado de Cristo, vas a poder adorarle con un corazón lleno de Dios. Un corazón que dé resultados aquí y allá abajo, que la gente sea ministrada por los que están aquí arriba. Y la señal más grande de servicio, ¿sabes cuál es? Váyanse a repartir folletos a la colonia. Váyanse a lavar los baños, a limpiar este piso. Y entonces estás capacitado para estar aquí arriba. Podrás decir, mi voz no es la mejor, no importa, Dios la va a desarrollar. Podrás decir, mis manos no saben ejecutar un instrumento como la guitarra o la batería. No importa, Dios te va a capacitar. Pero todo empieza en el servicio. Yo quiero que la gente, y lo digo en serio, de veras, que quiere formar parte del grupo de alabanza, primero aprendan a servir. Segundo, a desarrollar una vida de oración, devocional en el altar. Que en la medida de sus posibilidades no falten a los cultos y que vengan a orar cuando se les requiere. Ya sea el líder de alabanza o sea un servidor. ¿Se fija usted?
Porque hay gente que quiere subirse acá arriba, pero no está capacitada espiritualmente para el ministerio. Usted tiene que capacitarse a través del servicio, porque Jesucristo nos dejó el ejemplo. El Jueves Santo, antes y precisamente antes de que Él fuera crucificado, ¿qué fue lo que hizo? Lavó los pies a sus discípulos y dijo, les he dejado ejemplo. Pero cuando uno le dice, ¿sabes una cosa? Te vas a bajar del altar, no vas a ministrar el día de hoy, siéntate, hoy quiero que tú seas ministrado. Hay gente que no lo entiende y piensa que uno se está oponiendo a su ministerio y creen que es su ministerio y no es su ministerio, es ministerio de Dios. Cuando quiere te lo quita. Tenemos que aprender a ser humildes y que si el líder te dice, ¿sabes qué? Te sientas porque quiero que seas ministrado, aprende a obedecer. Ahí está la clave. La obediencia y el servicio a Cristo. Hay gente que dice, es que no tiene nada que ver el hecho de ir a repartir folletos con entonar cantos de alabanza acá. Es que no tiene nada que ver arrodillarme a orar. No has entendido, no te ha amanecido. Escucha, una cosa es complemento de la otra. ¿Estás entendiendo? ¿Han visto la película El Karate Kid, la nueva que salió el año pasado? Con Jackie Chan y el hijo de Will Smith. ¿Te acuerdas cuando Jackie Chan le empieza a dar clases? Que lo único que hace es decirle, ¿sabes una cosa? Le puso un palo aquí colgado enfrente. Le dijo, quítate la chamarra, cuélgala. Ahora tómala, ahora suéltala, ahora recógela. Y luego la rutina otra vez. Durante horas le puso esa rutina solamente. Y hasta que él se hartó, le dijo, ¿para qué sirve esto? Tengo semanas ensayando. Y entonces su maestro le empieza a tirar golpes, empieza a ejecutar los movimientos de levantarse, subirse, tomar la chaqueta, volverlas a dejar. Y entonces dice, ¿sabes una cosa? El Kung Fu tiene que ver con toda la vida. Con cómo tratas a la gente. Si la tratas bien, si la tratas mal. Con cómo pones una chaqueta en su lugar o si la dejas tirada. Y esos movimientos a ese niño lo capacitaron con la agilidad y la destreza para poder enfrentar a sus enemigos en el campo de batalla del Kung Fu. Y es lo mismo con el evangelio. Cantar acá, predicar acá, ejecutar un instrumento es evangelizar. Estar a la puerta recibiendo gente con mujeres, limpiar los que han limpiado, lavar pisos, lavar trastes, lavar baños, eso es evangelio. Tiene que ver con toda la vida. Yo me doy cuenta que a alguien no le ha amanecido lo que significa el evangelio cuando uno les pide que obedezcan. No algo que no puedes hacer, algo que está en tus capacidades y que no estás dispuesto a realizar. Tiene que ver con toda tu vida. Cada movimiento que haces, cómo tratas tú a la gente. Ahora, Cristo alcanzó poder a través de ¿qué? La debilidad y el servicio. Dice Isaías que lo veríamos sin aspecto alguno agradable como para que le quisiésemos o como para que le deseásemos. La gente a Cristo lo veía como un producto desechable. Pero escucha, Él alcanzó poder a través del servicio. ¿Quieres ser un cristiano poderoso? Sirve, obedece, comprende lo que significa el evangelio. Los que reciben salvación no son los fuertes y perfectos. Marcos 2:17, Jesucristo dijo, yo vine a los enfermos. Yo no vine a buscar a los sanos. Los que piensan que lo tienen todo, los que piensan que se merecen al cielo, los que creen que son muy buenos. Yo vine a buscar enfermos, gente débil, gente necesitada realmente. Son los que admiten que son débiles y perdidos. Romanos capítulo 5, versículo 6, escucha lo que dice la palabra de nuestro Dios. Romanos capítulo 5, versículo 6, ¿lo tienes? Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió. ¿Por quién? Por los impíos. Los impíos, los que estaban lejos de Dios. La palabra piedad significa cerca de Dios. Impío significa lejos de Dios. Y una persona impía es una persona religiosa que trata de acercarse a Dios por sus propios caminos. Pero tenemos que reconocer nuestra debilidad. Romanos 5, 6 lo dice. Efesios capítulo 2, versículo 5. Escucha lo que dice la palabra de nuestro Dios. Efesios 2, 5. ¿Lo tienes? Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Sin Cristo
estábamos muertos. ¿Se acuerda cuando pasó Ángel aquí al frente la semana pasada? ¿Sí fue la semana pasada? Así estábamos sin Cristo. No podíamos hacer nada. Lo único que nos quedaba es decir, Señor, sé propicio a mi pecador como el publicano. Y entonces Cristo nos fortaleció, porque el evangelio es cambiar al débil ¿en qué? En fuerte. Porque el libro de Joel dice, diga el débil, fuerte soy. Este modelo crea gente diferente. Mateo capítulo 5 versículos 14 al 16. Escucha. Esta gente diferente es la que no se calla lo que ha recibido de parte de Dios. ¿Qué has recibido de parte de Dios? Te pregunto. Mira, en primer lugar, el perdón de tus pecados. Segundo lugar, la paz con Dios. En tercer lugar, salvación eterna. Nosotros somos gente diferente. Antes creíamos que nos merecíamos la salvación. Hoy reconocemos que no la merecemos, pero la tenemos por medio de Cristo. Mateo 5:14, escucha lo que dice la palabra de nuestro Dios. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Has entendido el modelo que Dios quiere para nosotros? Que seamos gente que prediquemos el evangelio en todo lugar, en toda circunstancia. Cuando vas al hospital y ves que una madre está llorando por su hijo enfermo a punto de morir, tienes que predicar el evangelio. Cuando vas a visitar a una persona que está en el penal y ves que hay otros hombres que necesitan de Cristo, que se sienten tan culpables por los pecados, por los crímenes cometidos, que piensan que no hay salvación para ellos, debes de predicar a Cristo. Cuando vas en la combi y ves una mujer con mirada triste, con llanto en sus ojos, tienes que predicarle a Cristo. Tal vez la gente se burlará de ti, pero escucha, ¿qué no soportó Cristo por nosotros? Cuando estás con tus amigos, con los que antes tomabas cerveza, y ellos siguen tomándola, pero tú ahora tomas refresco, y no Coca-Cola, escucha, o tu agüita de limón, o tu Kool-Aid, o tu Tang, o tu agüita de frutas naturales. Tienes que predicarles de Cristo, porque hoy los tienes. ¿Quién sabe si hoy se embrutecieron con el alcohol y esta noche morirán en un accidente fatal? Tienes que predicar a Cristo ahí en la empresa donde tú trabajas, con tus vecinos, aunque te traten mal, tú ya cumpliste. Con tu jefe. Es que tú dirás, mi jefe no necesita nada, tiene automóvil último modelo Mercedes-Benz. Tú dirás, mi jefe no necesita nada, él tiene todo lo que tiene lo puede comprar con dinero, y si no tiene Mastercard. Escucha, y lo que no se puede comprar con Mastercard, entonces ¿con qué se compra? Con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, preparado antes de la fundación del mundo. Primera de Pedro 1:18 y 3:18 lo dice. Ese es el precio que tú conoces y que Cristo ha pagado por ti. Tú tienes la Mastercard espiritual. Tú tienes el acceso precisamente a esa fuente de bendiciones que la gente que te rodea y que no conoce a Cristo no tiene. Escucha. Somos gente diferente. No podemos ocultar la luz de Dios que está dentro de nosotros. Antes éramos tinieblas, hoy somos luz porque Cristo está en nosotros. Tienes que entender lo que esta luz no la puedes ocultar. Ni con ropajes de religión, ni con ropajes de autosuficiencia, ni con ropajes, escucha, de ignorancia. No digas esto de predicar el evangelio es para el pastor. Y te digo una cosa, y si sinceramente no puedes predicar porque tus labios tartamudean, escucha, puedes dar una ofrenda de 50 pesos, de 100 pesos mensual, de 200 para la radio, y otros iremos a predicar por ti. El evangelio, escucha, se hace con las manos de los que dan, con los pies de los que van. ¿Te fijas? Con los labios de los que predican. Hay muchas maneras de predicar el evangelio. Conozco una jovencita que había pasado un periodo de depresión tan tremendo y era cristiana y dijo, yo no puedo seguir así. ¿Sabes qué hizo? Se fue a un cibercafé, rentó una computadora, se puso a escribir unos papelitos, los cortó y entonces empezó a repartir
a los vecinos, a las vecinas, en su trabajo, donde quiera que iba, esos papelitos. Y me regaló uno a mí un día, me contó su historia y lo único que decía es esto: ¿estás desesperado? ¿Has pensado en quitarte la vida? ¿No tienes empleo? ¿Tienes problemas familiares? ¿A punto de divorciarte o de suicidarte? Y entonces un teléfono, el teléfono celular de ella, el teléfono de su casa, y decía: llámanos, queremos ayudarte, la oración puede cambiar las cosas. Y mira, esa jovencita, hoy su iglesia, cuando empezó eran 12 personas, una misión, hoy son 300 personas. Ella es líder de evangelismo en su iglesia. Una jovencita que apenas tenía preparatoria, una jovencita que tú dirías: no doy nada por ella. Eso significa que Dios puede usar a cualquiera de nosotros. Es solamente que tengamos la disposición. Por eso dice, no solamente dice el evangelio de la paz, dice el apresto del evangelio de la paz. Explicaré lo que significa la palabra apresto, pero se lo adelanto. Significa disposición. No significa capacidad, significa disposición para predicar el evangelio de la paz. Amén. Tú puedes ser un evangelista. No importa que no tengas títulos o no hayas asistido a un instituto bíblico. Allí donde tú estás puedes ser un evangelista, empezando con tu familia, empezando con tus vecinos. Tú tienes los recursos, ¿o no? Mira, el modelo de gente diferente es esta, en los cuales hay valores diferentes del mundo en relación con poder, reconocimiento, posición, riqueza o religión. Cuando entendemos que podemos ser salvos por pura gracia a través de Cristo, dejamos de buscar salvación en esas cosas como el dinero, la posición, etcétera. La muerte de Cristo en la cruz del Calvario y su gracia nos liberan de la esclavitud del pecado. Pregunto, Mateo 5:13, ¿a poco no dice que somos la sal de la tierra? Amén. Entonces te digo, si somos sal de la tierra, entonces sal y predica. ¿Puedo preguntar? Si somos sal de la tierra, entonces sal y predica. Otra vez vuelvo a decir, somos sal de la tierra, entonces sal y predica. Un día, hermanos, lo voy a hacer, siempre se las canto, pero nunca lo hago. Voy a traer folletos, vamos a tener alabanza y después de eso nos salimos a predicar. El sermón lo van a dar ese día ustedes, ¿qué les parece? Nosotros más bien. Y los que de a tiro no puedan porque no pueden caminar o se me van a quedar aquí orando en el altar por los que vamos a salir a predicar. Amén. Porque el evangelio se hace con los pies de los que anuncian la paz. Si eres sal, entonces sal y predica. No nos queda otra para nosotros el día de hoy. Ahora, pregunto, ¿por qué es necesario calzar nuestros pies? Porque los pies indican la voluntad de servir y de obedecer a Dios. Amén. Nuestra voluntad debe ser educada en la santidad de Dios. A veces hay buena voluntad, pero no hay santidad. A veces hay deseo de servir, pero no hay santidad. Entonces en Génesis 3:5, el Señor te dice, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar en el que estás, tierra santa es. Dios tiene que educarte. ¿Por qué le decía Dios eso a Moisés? ¿Sabes por qué? Porque Dios le estaba diciendo, no quiero que haya nada que te separe de mí. Tú no puedes ir a predicar salvación si tú mismo no eres salvo. No puedes ir a predicar salvación si tú andas mal con Dios. Si hay sandalias que están entre tú y Dios. Y esas sandalias a veces es tu pasado, a veces es tu pecado, a veces es tu incapacidad, a veces son problemas que a veces tenemos, a veces para hablar como Moisés, que era tartamudo. Problemas para leer la Biblia, para retener. Dios dice, quítate esas sandalias, no son las adecuadas. Y si es necesario, quiero que nada más andes con tus pies desnudos en el piso, porque este lugar es santo. Tú vives en la esfera de la santidad de Dios. No puedes ir a predicar si antes no te has puesto a cuentas con Él. Romanos capítulo 13, versículo 8. ¿Es Romanos? Juan 13, 8. Escucha lo que dice la palabra de nuestro Dios. Juan capítulo 13, versículo 8 dice, Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Es decir, no puedes ser salvo. ¿Qué dice Pedro en el versículo
9. Escucha lo que dice. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Escucha, qué exagerado Pedro, ¿verdad? Dijo Dios: nada más te quiero lavar los pies. Luego pronto en las manos y la cabeza. Como dice, no quiero ser súper santo. No, nada más con que seas santo. Con que te apartes para mí es suficiente. Jesús le dijo, versículo 10, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio y vosotros limpios estáis. Amén. Tú ya estás limpio, hermano, ya estás limpia. ¿Cuántos aquí han aceptado a Cristo como su Salvador? Dígame amén o levante su mano. Ya estás limpio. Estás capacitado para predicar, porque tus pies están en la santidad de Dios. Tú obedeces a Dios, has sido lavado. Cuando tú pecas, te arrepientes y Dios te perdona. Él lo ha prometido. En tercer lugar, ¿por qué es necesario calzar nuestros pies? Calzado viejo y recocido habla del engaño. Por eso tienes que calzar tus pies, pero con el calzado adecuado. Josué 9:5, escucha lo que dice. Aquí al líder Josué, al gran general sucesor de Moisés, llegaron los gabaonitas y lo chamaquearon. Esa es la expresión. Lo engañaron. Versículo 5. Y zapatos viejos y recocidos en sus pies, con vestidos viejos sobre sí, y todo el pan que traían para el camino era seco y mohoso. Tú ya no puedes traer zapatos viejos y recocidos. Antes teníamos una manera de pensar. La de la iglesia anterior a la que asistías, tal vez era o muy liberal, o era muy legalista, muy farisaica. Tal vez faltaba enseñanza. Antes tenías un liderazgo que era de cierta manera. Tal vez era muy pasalón o extremadamente estricto. Esos son zapatos viejos, como canta Gloria Trevi, la hermana Gloria Trevi, amén. Bueno, que no es hermana, sinceramente. Pero los zapatos viejos, quítatelos, son tus viejas ideas, tu vieja religiosidad. No te dejes engañar. Búscate unos zapatos nuevos, que es el verdadero evangelio de Jesucristo. Busca el evangelio de Jesucristo. ¿Cuántos se gozan porque aquí le predicamos la palabra de Dios? ¿Verdad que no predicamos doctrinas extrañas? Esa es la clave por la cual este lugar llega con gente que tiene sed de Dios. Por la cual usted está aquí sentado. Porque usted no viene a que yo le sobe el lomo. Usted no viene a que yo le justifique sus pecados. Usted viene con la disposición de ser confrontado a través de la palabra de Dios con sus pecados y con la invitación a que se quite sus zapatos viejos, los deje ahí en la entrada, porque este lugar es tierra santa. Porque aquí venimos a revestirnos y a no ser esclavos de nadie, ni de una religión, ni de una persona, ni de antiguas maneras de pensamiento, ni de ideologías humanas, solamente de Cristo. En cuarto lugar, ¿por qué es necesario calzar nuestros pies? Porque es señal de autoridad. Salmo 8:6. Escuche, y voy a traerlo de aquí hacia allá con la palabra de Dios, porque estamos llegando al final. Salmo capítulo 8, versículo 3. Los zapatos, el calzado es señal de autoridad. Salmo 8:3. ¿Usted tiene autoridad, lo sabe? Pero esta autoridad es limitada. Siempre está sujeta a la voluntad de Dios, al clamor a Dios, al ruego a Dios para que actúe en nuestra vida. Amén. Salmo 8:6. Escuche lo que dice la palabra de Dios. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de tus pies. Hay cosas que Dios ha puesto debajo de nuestros pies. Seguimos adelante para explicarte esta verdad. Lucas 10:19, ¿lo tiene? Mira, escucha la potestad que Dios nos ha dado. La autoridad que tenemos hoy como hijos de Dios. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo. ¿Y qué dice? Nada os dañará. Serpientes y escorpiones, ¿qué significa? Son fuerzas espirituales demoníacas opuestas a la obra de Dios y opuestas a tu vida. Tú puedes hollarlas con tus pies, pero estoy hablando espiritualmente. Allá afuera has dejado tu calzado viejo, o si venías descalzo, aquí en la tierra santa Dios te pone nuevo calzado, un calzado nuevo. Es el poder del evangelio predicado. Hollar serpientes y escorpiones. Cuando tú predicas el evangelio, escucha. Estás hollando serpientes y escorpiones.
Cuando le dices a la gente, en Jesucristo hay salvación. Aquí llegó hace unas semanas una persona, no sé si esté aquí sinceramente, llegó desesperada. Le prediqué el evangelio. Le dije, mira, Dios hoy te va a dar 3 regalos para empezar. El fruto del Espíritu. Gálatas capítulo 5, versículo 21 en adelante. Amor, gozo y paz. Y le pregunté al final, ¿cómo te sientes? Me siento muy bien. Ayer me encontré una persona que conoce a esa persona. Le dije, ¿cómo está? Y me dijo, los he visto muy bien. Eso es el poder del evangelio. Una persona desesperada. Ha llegado a esta iglesia gente con deseos de suicidarse. Ha llegado esta gente, aquí a este lugar, gente que me ha dicho con sus labios, pastor, batallo con este pecado. Y entonces a la predicación del evangelio hemos hollado serpientes y escorpiones con la palabra de Dios. Es el poder que tú tienes y tienes que asimilarlo. Es un poder que Cristo nos ha dado. Juan capítulo 13, versículo 14. Mira lo que significa, es señal de autoridad, pero también es señal de servicio. Y hablaba hace un momento acerca de eso. Juan capítulo 13, versículo 14. Juan 13, 14, escucha. Pues si yo el Señor y el Maestro he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque eso habla de una vida de integridad. Tú debes de orar por tus hermanos. Si ves que andan mal, mira, antes de venir a decírmelo a mí, o antes de contárselo a la vecina, primero cuéntaselo a Dios. Eso es lavar los pies los unos a los otros. Si tú ves que tu hermano tiene una carga, con un pecado, tiene una carga tal vez económica, no tiene trabajo, sírvele a esa persona. Tú tienes los recursos tal vez para hacerlo, pero tenemos que hacerlo los unos por los otros. Seguimos adelante porque vamos a acabar, ¿Por qué es necesario calzar nuestros pies? Porque solo así andaremos en los caminos de Dios sin resbalar. Escucha, Salmo 17:5, por favor, Felipe. ¿Te fijas? Sustenta mis pasos en tus caminos para que mis pies no resbalen. ¿Cómo te va a sustentar Dios? Tienes que acudir a Él todos los días, a través de la oración, predicar el evangelio. Mira, los que trabajan en una empresa, la mejor protección de Dios para tu vida, para que no caigas en pecado, ¿sabes cuál es? Que tú le digas a todos que eres evangélico. Que tú a todos le repartas un CD, un tratado evangelístico, un libro. Y entonces nadie se va a atrever a tentarte, porque ya estableciste un territorio allí a través del calzado del evangelio. Y Dios te va a sustentar. Yo trabajé en empresas, oiga, hubo mujeres que literalmente se me ofrecían. Y yo les decía, ¿sabes una cosa? Yo tengo esposa. Si hay eso, ¿qué? Yo tengo esposo. Sí, pero hay una gran diferencia. ¿Sabes cuál es? Yo creo en un Dios que me ha salvado del pecado. Así que ¿para qué volver al mugrero si ya Dios me rescató de allí? Él puso mis pies sobre la roca, puso un cántico nuevo en mi corazón, alabanza a nuestro Dios. Así que ¿por qué voy a andar en ese mugrero? Pero ¿sabes una cosa? Antes esa gente ya sabía que yo era cristiano. Cuando entraba a los baños de esa empresa, los veía ahí repartiéndose billetes y cambiándose billetes por sobrecitos con un polvo blanco. U otros abiertamente separándolo, haciendo líneas e inhalándolo. Pero esa gente no me decía, a ver, vente a echarte un churro, vente a tomarte unas líneas. ¿Sabes por qué? Porque sabían que yo soy cristiano. Se burlaban de mí, pero no importa. Algunos decían que era gay, que me parecía Juan Gabriel, pero no importa. Porque yo respetaba a mi esposa. Y yo tenía temor de Dios en mi corazón. Y aún lo tengo. Así que cuando tú predicas el evangelio es una protección para ti. Porque te obligas a ser consecuente entre lo que dices y lo que vives. Y le piensas para pecar. No puedes pecar a gusto. Y entonces el pecado se irá de tu vida. Vamos a Salmo 37, 31, por favor. ¿Quién lo tiene? Levántese y léanoslo, por favor. La ley de Dios está en tu corazón. Si está en tu corazón, no vas a resbalar. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Pero si no hay ley en tu corazón, ¿a quién vas a obedecer? ¿A quién le vas a agradecer por lo que tienes?
¿A quién le vas a rendir cuentas? Tienes que tener una ley en tu corazón que te invite a no caer, a no resbalar. Vamos a Salmo 40, versículo 2, por favor, hermano. ¿Te fijas lo que hizo Dios con nosotros? Nos hizo sacar del pozo del lodo cenagoso, de la desesperación. ¿Y qué hizo? Puso nuestros pies ¿sobre qué? Sobre la peña. Enderezó nuestros pasos. A veces andábamos todos chuecos por la vida. Te ibas al alcohol, te ibas a la droga, te ibas con mujeres, te ibas a la casa de la vecina a chismear, vivías con odio en tu corazón. Y entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Llega el momento de la desesperación en el que dices, esta es una vida sin sentido, la mía. Entonces, ¿qué haces? Levantas tus ojos al cielo, Dios te saca del pozo de la desesperación, te pone sobre la peña. ¿Quién es la peña? ¿Quién es la roca? Jesucristo. Primero los Corintios 10:4, allí está. Él es la roca. Y entonces estás en un lugar firme, inamovible. Vendrán los vientos, las tormentas, crecerán los ríos, se llevará tus posesiones, se llevará tu familia, pero vas a permanecer porque estás en lugar seguro. Amén. Mira lo que ocurrió con Asaf, el salmista. Él era líder de alabanza en la iglesia, en el templo de Jerusalén. Mira lo que pasa con él. Salmo, ¿qué? 73:2. ¿Quién lo tiene, hermano? ¿Por qué pueden resbalar nuestros pasos, nuestros pies? Salmo 73:2 y 3. Escucha, casi deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. ¿Por qué? Porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. No seas envidioso, hermano. Si una persona prospera, sea buena o sea mala, no te concierne a ti eso. Tú sigues siendo fiel a Dios. En su momento Dios a ti te va a exaltar. Pero hay gente que se goza con las pérdidas de otros, que le da alegría en el corazón que les vaya mal a otros. No, gózate, dice el Señor, con los que se gozan. Llora con los que lloran, pero otros se ríen con los que lloran. ¿A poco no es cierto? Lloran, cuando a otros les va bien. Que tiene una camioneta nueva, tiene 2 autos. Dice, yo ando en mis 2 patitas, pero él tiene su Ram, tiene su... Tantas que hay hoy que ya hasta se me olvidan, hombre. Es cierto, dicen que el perfume más caro es el de un automóvil. Lo abres de agencia. ¿A poco no huele bien rico? ¿Cuánto te costó? 200,000 pesos, 180,000, 130,000. ¿Eso te costó ese perfume? Gózate cuando alguien es prosperado. Gózate cuando alguien en el ministerio es exaltado a otra posición. Ahora, este salmista dice, casi me perdí, casi resbalé. ¿Por qué? Nada más por tener una actitud equivocada. ¿Y la actitud cómo se llamaba? Envidia. ¿Por qué hay que calzar el evangelio de la paz? Porque nuestros pies, porque nuestro calzado, porque nuestros caminos nos llevan ¿a dónde? A la paz. Mire, Lucas 1:79, por favor, escuche lo que dice la palabra de nuestro Dios. ¿Por qué? Nos lleva a la paz. Lucas 1:79, escuche lo que dice. Dice de esta manera, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies. ¿Por qué? Por caminos de paz. A eso vino Jesucristo, encaminar nuestros pies por caminos de paz. Mira, hermano, mi único objetivo es que tú seas encaminado por la paz el día de hoy. Pero si hoy ha llegado palabra a tu corazón que no te deja en paz, tienes que ponerte a cuentas con nuestro Dios. Tienes que reconciliarte con Él. Tienes que confesar tus pecados. Hoy el altar va a estar abierto para que si usted quiere y gusta pueda pasar aquí al frente, confesar sus pecados, reconocer que tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y que si usted confiesa sus pecados, Él es fiel y justo para perdonar sus pecados y limpiarlo de toda maldad. Está abierto el camino al altar el día de hoy. Lucas 7:38, por favor. Esta mujer había estado endemoniada, era prostituta, pero un día conoció a Cristo. Él la salvó, la rescató del pecado, de la muerte. Mira, escucha. Esta semana me llamaron de otra ciudad y me dijeron, pastor, ¿se acuerda de tal persona? Dije, sí. Ore por él, porque tiene una enfermedad incurable. Usted sabe a qué enfermedad me refiero, ¿verdad? Nada más le voy a decir, llevaba un estilo de vida
Y las consecuencias son evidentes en su vida. Esa persona se burlaba de mí porque yo era cristiano, se burló de mí cuando yo me fui al seminario, se burló de mí toda la vida. Y el día de hoy me piden oraciones para él. Pero llevó un estilo de vida en el cual se entregó a todos los placeres, no se negó a nada. Y hoy vive las consecuencias. Pero esta mujer, María Magdalena, ¿qué fue lo que hizo? Confesó sus pecados, se apartó de ellos. Y la mayor señal de adoración fue cuando fue a los pies de Cristo, quebró aquel frasco de alabastro y empezó a enjugar con sus propias lágrimas los pies de Cristo, con sus cabellos, a secarlos, los ungió con aceite. Y escucha, entonces esta mujer mostró que había un verdadero cambio en su corazón. Se volvió de sus malos caminos a los caminos de justicia. En séptimo lugar, ¿por qué hay que calzar el evangelio? ¿Por qué hay que ponernos el calzado del evangelio? Porque hay pies listos para hacer el mal. Así como nosotros nos hemos dispuesto para hacer el bien, obedecer y servir a Cristo, hay gente que está dispuesta a hacer el mal. Estamos llegando a su final. Proverbios 6:18, por favor, ¿quién lo tiene? Hay gente con pies presurosos para correr al mal. Ahí lo dice Proverbios 6:18. Apenas acaban de cobrar la raya y se van corriendo al cajero y luego se van corriendo por unas cervezas, luego se van corriendo por un carrujo de marihuana, luego hablan por teléfono para invitar a los amigos, que se traigan las amigas para hacer todo tipo de tropelías porque están listos para hacer el mal. Proverbios 6:28, por favor, ¿quién lo tiene? ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? ¿Qué significa esto? Versículo 29, escuche. Así es el que se llega a la mujer de su prójimo, no quedará impune ninguno que la tocare. Los que se dejan llevar por sus pasiones, por sus malos deseos, se meten con la mujer ajena, se van con la prostituta. Este tipo de gente, tarde o temprano, van a quemarse no solamente los pies, todo el cuerpo en el infierno, si no se arrepienten. Y hay gente que dice, yo uso condón, ¿y qué importa? Es más, dice gente, yo uso 2 hasta 3 condones. Mira, te podrá proteger de una enfermedad venérea, pero no te va a proteger de la ira de Dios. Pies presurosos, ¿para qué? Para hacer el mal. Proverbios 7:11, por favor. Ya les tenía que tocar a las hermanas. Alborotadora y rencillosa. Sus pies no pueden estar en casa. El esposo dice, ¿sabes que yo no quiero pelear? Ah, no, pues se van a pelear con la vecina, con el vecino, con el primo, con el tío. Con todo mundo se pelean, no pueden estar en casa, andan en las casas ajenas de jacaleras, de chismosas. Cuéntale tus problemas a Dios, no a los vecinos, que tienen que enterarse de los problemas que tienes con tu esposo, de los problemas que tienes con el alcohol o con algún vicio. Cuéntaselos a Dios. Pero la mujer esta que describe el libro de Proverbios, presurosa para andar de jacalera, ¿verdad? Por eso dice Proverbios 31:10, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Pues no la hallas porque se la pasa en Sanborns, se la pasa en galerías, en Liverpool, en Soriana, hasta en Waldo se la pasa la mujer, de compras. Proverbios 19:2, por favor, estamos por terminar. El alma sin ciencia, ¿qué dice? No es buena. Déjeme leérselo en la versión Reina Valera. La insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita su corazón. Hay gente que viene a buscar el consejo pastoral, le digo, hazle así y así y asá, y hacen todo lo contrario. A veces me dan ganas de decirle, mira, haz lo malo nada más, y vas a ver que vas a errar, vas a fracasar, para que hagan lo bueno. Porque hacen lo contrario, por lo general. A veces les digo a los matrimonios, se separaron un tiempo. Bueno, entonces permanezcan así hasta que sanen. Usted, varoncito, si no tiene trabajo, póngase a jalar. Usted, hermanita, póngase, no sé, a hacer chambritas, póngase a aprender a hacer de cocinar, porque luego vienen pleitos porque no, ni siquiera sabe barrer o trapear. Y luego ya cuando estén listos se vuelven a unir. No, lo primero que hacen es unirse. Y luego hasta le echan la culpa al pastor de haberlos querido separar. De veras, así pasa a veces. Yo a veces ya le pienso para dar consejería matrimonial. Pero, ¿qué dice el insensato? La insensatez del hombre tuerce su camino. ¿Y luego qué pasa? Luego contra Jehová se irrita en su corazón. Luego le echan la culpa a Dios porque les va mal, porque ellos no fueron obedientes. ¿Quiere más poder? Ore. ¿Quiere ser bendecido económicamente? ¿Sabe cómo es? Diezmos y ofrendas, no hay de otra. No son promesas, no son maratónicas.
No son pactos, no, es diezmar y ofrendar nada más. Pero queremos andar descubriendo el hilo negro. Luego nos va mal en la economía. Dices, ¿por qué si yo di mi pacto? Envié mi ofrenda allá a Enlace en la maratónica. Y el profeta dijo que iba a ser bendecido y que el dolor de cabeza se me iba a ir. Había 100,000 personas con dolor de cabeza ese día que el profeta lo dijo. Pero escucha, Dios ha puesto pautas para ser bendecidos. El problema es que no las queremos obedecer y luego le echamos la culpa a Dios. Luego nos preguntamos por qué nos va mal. Pero espero que el día de hoy usted haya entendido que es importante evangelizar. Si quiere folletos, ahí en la entrada hay folletos. Usted se los puede llevar. Ahí trae un papelito con la dirección, con los horarios de los cultos. La próxima semana conseguiremos más folletos, hermanos. Y un día, le aseguro que no pasa de este año, saldremos todos a evangelizar calle por calle y casa por casa. ¿Cómo decía aquella propaganda? Voto por voto y casilla por casilla, ¿verdad? Aquí es calle por calle y casa por casa. Y luego colonia por colonia, vamos a evangelizar y compartir la palabra de Dios. Porque esta iglesia, hermanos, tiene que ser evangelista. ¿Sabe usted con qué sueño yo un día? Que esta iglesia crezca tanto, que tengamos la posibilidad de agarrar un grupo de gente de aquí de la iglesia y decir, ¿sabe una cosa? Aquí ya hemos desarrollado otro pastor en el ministerio en esta iglesia. Ese pastor se va a ir a predicar y 100 personas se van a ir de esta iglesia a fundar una nueva iglesia. Pero ¿cómo se va a realizar aquello? A través del evangelismo, no a través de un capricho mío. Jesucristo lo dijo. No es divisionismo, es una división porque las células se tienen que dividir de una manera adecuada. Tenemos que buscar eso, hermanos. Esta es nuestra Judea. Hay una Samaria aquí en la colonia que conquistar. Luego hay hasta lo último de la tierra. Un día tal vez Dios nos bendiga enviando misioneros a China, a la India, a Arabia, a África, a países como Francia, como España, donde ya ni siquiera creen en Dios, donde Dios se ha vuelto un chiste. ¿Quién sabe, hermanos, si de aquí Dios levante un día evangelistas que vayan a predicar la palabra? Porque hemos entendido como iglesia que esta iglesia, si quiere permanecer firme, tiene que avanzar. Y tiene que avanzar hacia adelante. Y más adelante vamos a comprar más sillas porque ya no van a ser suficientes, se lo aseguro. Dios nos dio 20, pero fue un impulso para que entendiéramos que viene más crecimiento. ¿Cuántos quieren ver lleno aquí? Usted dirá, es que ya está lleno, están llenas las sillas. No, todavía no está lleno. Aquí caben 120 sillas y tenemos 70. Hay 50 almas más que salvar. Hay 25 matrimonios más que rescatar. Así que la labor no ha concluido, hermanos, apenas comienza. Y por eso no nos debemos de quedar cansados de predicar el evangelio. Vamos a ponernos el calzado adecuado para salir a predicar allá afuera. Amén. Escuche, yo no sé cómo Dios te habló hoy. Yo espero que Dios te haya hablado el día de hoy. Yo espero que Dios haya puesto en tu corazón y que te haya abierto los ojos a la necesidad de que tenemos que predicar la palabra y que esa no es solamente labor mía o de unos cuantos líderes, es labor de todos, hermanos. Si tú hoy estás dispuesto a vencer tu miedo a predicar a Cristo, si tú le has fallado y has dado mal testimonio y quieres enmendar tus caminos, si tú estás dispuesto a repartir mínimo un folleto por día o hablarle a una persona por día y decirle que Cristo le ama y que hay salvación para él, perdona sus pecados y vida eterna. Si está dispuesto a desarrollar el discernimiento para entender cuando una persona pasa por aflicción y que necesita de Cristo, yo te voy a pedir que pases aquí al altar. Yo te voy a pedir que pases aquí al altar porque hoy se trata de ser capacitados para predicar la palabra de Dios. ¿Lo has entendido? ¿Cuántos quieren convertirse en evangelistas? Escucha, no te voy a mandar a predicar en la esquina la próxima semana, ni te voy a mandar a repartir folletos. Esa es tu labor. Eso es algo entre tú y Dios. ¿Me he expresado correctamente, hermanos? ¿Cuántos quieren pasar aquí al frente, hermanos? ¿Cuántos quieren pasar? Pasen. Hagan el reto a Dios de decir, Señor, yo voy a predicar tu palabra. Allí en mi trabajo, ahí con mis amigos, con mis vecinos. Señor, tal vez dirás, tengo miedo. Tengo miedo a que me rechace la gente, a que se burlen de mí.
Pero no importa, yo voy a hacerlo, Señor. ¿Por qué? Porque el mundo lo necesita. Cada segundo 2 personas en este mundo se van al infierno. Las estadísticas lo dicen, no lo digo yo. ¿Qué estás haciendo tú para detener a esa gente que se va al infierno? Dice la Biblia que Dios dijo, yo ando buscando un hombre, una mujer, que se ponga entre yo y la humanidad para interceder por ellos, para que ellos no se vayan al infierno. Dice, y no lo hallé. Pero hoy Dios está buscando. Los que se quedaron allá atrás, tal vez usted sí quiere predicar, pero dice, yo no puedo. Tengo poquito en la palabra. No me siento capaz. Cierren sus ojos, los que están allá atrás, por favor. Extienda su mano derecha a los que están aquí al frente. Extienda su mano. Extiéndala y ustedes levanten sus manos para que Dios hoy los capacite. Yo creo en un Dios de milagros, en un Dios que reparte dones, y yo creo que hoy Dios puede repartir el don de evangelismo en este lugar. Discernimiento de espíritus para saber cuando la gente necesita de Cristo. Y a ustedes que están allá atrás y que escucharon esta predicación, pero que dices, es demasiado pronto para que yo salga a evangelizar. También Dios te va a capacitar si tienes ese deseo. Amén. Cierren sus ojos y hagamos esta oración. Señor Jesucristo, reconocemos que te necesitamos, que la obra no ha terminado, apenas comienza, Señor. Reconocemos que nuestros pies tienen que ser santificados, Señor. Nuestro testimonio tiene que ser limpiado. Nuestra mente, nuestro corazón tiene que ser capacitado para predicar tu palabra. Yo te pido que tú derrames, Señor, el don de evangelista, Señor, sobre esta gente que ha pasado aquí, Señor. Aquí hay un ministerio de futuros evangelistas, Señor. Aquí hay gente dispuesta a predicar tu palabra, Señor. A salir a las calles, en su empresa, en su negocio, en la escuela, Señor. Donde sea que ellos vean a alguien con necesidad, Señor. Ellos están dispuestos porque los campos están blancos para la siega, Señor. Trata tú directamente con ellos, Señor. Toda esta iglesia tiene que ser evangelista, Señor. Aquí nadie se queda fuera de este trabajo, Señor. Mientras más seamos y nos unamos, menos vergüenza sentirán mis hermanos. Más fuertes se sentirán para predicar, con más denuedo, con más capacidad, con menos vergüenza, Señor. Porque si tú dices todo por nosotros, ¿por qué no entregarte nuestras manos, nuestros pies y nuestros labios, Señor?